Ok, pasemos a nuestro tiempo en la palabra, al Levítico. Levítico. Cada que lo leemos para preparar el mensaje, dice uno, ¿por qué me metí ahí? ¿Por qué? Pero bueno, ya lo hemos platicado, toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda buena obra. Y si algo queremos es encontrar al Señor Jesús en cada línea de la Biblia, porque la Biblia habla de eso, de que a Él lo vamos a encontrar en toda la Biblia. De hecho, el mejor comentario que hay para el libro de Levítico y de hecho para la ley y todo este set de reglas que Dios le dio a su pueblo, es la carta a los hebreos. Es el mejor comentario para este libro. Y la carta a los hebreos explica que todo lo que vemos en Levítico simplemente son sombras del que había de venir. Son sombras del Señor Jesucristo, que ya vino, dio su vida por nosotros, se sacrificó por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Bueno, Levítico capítulo 4. Permítanme comenzar presentando Levítico capítulo 4 como el ay, se me chispoteó, o como lo hice sin querer queriendo. ¿Les suena? Y es común que digamos, es que yo no sabía que eso estaba mal. La Biblia híjole, es que es inspirada por Dios, no deja cabo suelto, porque podríamos decir, si pequé, si me equivoqué con ignorancia, ¿estoy exento? Y la Biblia dice, ¿qué crees? No, porque delante de ti hay un Dios que es santo, santo, santo. Entonces sus estándares de perfección, de santidad, de pureza son diferentes a los de nosotros. Y Dios no va a tener por inocente a nadie. Pero Dios no nada más es santo, santo, santo. Dios también está lleno de gracia, misericordia, amor y compasión para con nosotros. Y en esa gracia, misericordia, amor y compasión, Dios tiene buena voluntad y siempre se acuerda de cuál es nuestra condición. Y como sabe que nuestra condición es del Chavo del Ocho, de que, ups, se me chispoteó, o de que, ay, lo hice sin querer queriendo, Dios proveyó la forma en la que constantemente su nación, porque esto fue escrito primero para la nación de Israel, pudiera ponerse a cuentas con el Señor. Y de recalada, en un futuro, pues nosotros, a través de la persona del Señor Jesucristo. Oramos y entramos al capítulo. Hermoso Padre, nuevamente gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu compasión, por tu ternura hacia nosotros, mi Señor. Gracias. Papito hermoso, yo te quiero pedir que nos llenes de tu Espíritu Santo para leer tu palabra, para discernirla, para diseccionarla, mi Señor, y entender de qué es de lo que tú nos quieres hablar, mi Señor. Discernir el texto, mi Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo, y que podamos venir a ti y ponernos a cuentas contigo, Padre, y que no nos quedemos en eso de que, ay, yo no sabía, no, sino que podamos tener claridad en quién eres tú, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, para que entonces podamos hacer tu voluntad. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en este rollo de se me chispoteó, de lo hice sin querer queriendo, eh, conforme vamos conociendo a Cristo Jesús, conforme vamos madurando en este caminar con nuestro Señor, pues vamos entendiendo que hay cosas de mi forma de ser, de mi forma de vivir, de mi forma de reaccionar ante las circunstancias que no están de acuerdo con la santidad de nuestro Señor. En ese ínter, pues vamos corrigiendo y entonces vamos llegando cada vez a una mayor madurez. Recién nos rescató el Señor en un principio, pues pensábamos que un par de cosas eran las que estaban mal, ¿no? No había tanto que corregir. Pero conforme el Señor se fue revelando en nuestras vidas, nos fue mostrando, no, es que tiene que haber una obra profunda. Por eso le dijo a Nicodemo, el Señor Jesús a Nicodemo, es necesario nacer
de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer la obra completa, nuevamente toda una obra. Y entonces, capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Bueno, del capítulo 1 al capítulo 3 estuvimos viendo ofrendas voluntarias, ofrendas que tengo ganas de adorar a Dios, ¿de qué forma puedo darle gracias? ¿De qué forma puedo adorarle? Y entonces ya Dios nos dijo qué tipos de sacrificio podrían ofrecerse. Aquí la gran diferencia es que estos sacrificios de los que va a hablar Dios en el capítulo 4 y en el capítulo 5 ya no son voluntarios, sino bien toman un tono de son obligatorios. ¿Para qué? Para reconciliar la relación con Él por algún pecado que se haya cometido. Si se fijan, una palabra que aparece en el versículo 2 es pecare por hierro. Y no se refiere a que pecó porque estuvo tomando hierro, ¿no? Fui ahí, donó sangre, le dieron hierro. No, no se refiere a ese tipo de hierro o de hierro, sino se refiere a por equivocación o que lo hizo por ignorancia. ¿Sí me explicó? Y entonces, que pecare por hierro, Dios va a decir cómo es que se pueden reconciliar con Él. Acuérdense que el Levítico es este manual que Dios le dio a su pueblo para que su pueblo pudiera relacionarse con Él. Un pueblo que es contumaz, rebelde, contradictor, egocéntrico, un pueblo que constantemente desobedece los mandamientos de Dios. Y entonces Dios en Levítico le entrega todo un set de reglas, de sacrificios, en cómo poderse acercar a este Dios santo. Y entonces, entendiendo nuestra naturaleza que es pecaminosa, porque también hay que entender eso. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? El que pecamos no nos hace eso pecadores, es al revés. Pecamos porque por naturaleza somos pecadores. Luego entonces lo único que sabemos hacer es pecar. Eso se nos da de formas muy naturales. De hecho, el rey David, cuando escribe el Salmo 51, dice que nadie le enseñó a mentir, sino que él nació ya mentiroso. Y los que tenemos niños chiquitos y los vamos viendo crecer, en un principio, como decimos, ay, son unos angelitos. Ay, pura pureza. Ajá, deja que demanden leche. Deja que sientan algo incómodo. O simplemente que ese día el niño quiso llorar toda la noche. Y se pregunta uno, ¿por qué estuvo llorando? Cólico no tenía. Se le dio de comer, se le cambiaron los pañales, el papá, la mamá estuvieron al pendiente, pues tal vez el niño estaba de malas y se quiso hacer notar. O sea, nacemos bajo una naturaleza de pecado, de egocentrismo, de orgullo. Y entonces tenemos que entender eso. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Que somos pecadores. Y entonces, pues caemos en pecados. Eso viene desde Adán, ¿se acuerdan? Génesis 3, Adán y Eva cayeron en pecado porque no obedecieron un solo mandamiento. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y qué hicieron? Comieron de él, pusieron en entredicho la buena voluntad de Dios, pusieron en entredicho la fidelidad de Dios y entonces desobedecieron y quisieron experimentar y ver que había más allá. Y entonces cayeron en pecado. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué habla la Biblia? Nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿ok? Y entonces siempre nos vamos a quedar cortos en los estándares de Dios, en los estándares de pureza, de santidad y de perfección. Por tanto, constantemente necesitamos estar poniéndonos a cuentas con Dios. Es más, acompáñenme a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1.
podemos ser tentados a decir, no, mira, yo ya llevo una vida de devoción, yo procuro orar, yo procuro leer mi Biblia, procuro quedarme callado si es que hay alguna discusión, no soy violento, no tomo, tengo cuidado con quién me relaciono, de qué forma me relaciono, estoy siendo cuidadoso en las cosas de Dios, ¿no? Así lo expresamos. Yo ya estoy enfocado en las cosas del Señor. Ajá. El apóstol Juan escribe esto en su primer carta, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ¿qué? Ningunas tinieblas en él. Ya desde ahí es discordante con nosotros. Él es luz y no hay ningunas tinieblas. Si nosotros fuéramos completa luz y no hubiera ninguna tiniebla en nosotros, no habría ningún rasgo de mentira, no habría ningún rasgo de, híjole, lo disfrazamos de karma, por ejemplo. Ay, me dijo, y de repente alguien le dijo más duro, ¿y qué dice uno? Es karma. ¿Y qué está diciendo uno? Está pagando lo que me hizo. Si no hubiera esos rasgos de tinieblas, no buscaríamos la venganza o que le fuera mal, o no nos reiríamos cuando alguien se cae, que de repente es muy chistoso ver cómo se tropiezan y van trastabillando hasta que llegan y caen, etcétera. Bueno, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andamos en tinieblas. Esto habla de tener cosas ocultas. Y yo puedo generalizar. Yo creo que varios de nosotros hay varias cositas que todavía tenemos que tratar con el Señor. Varias cositas que pues, suceden en privado y que tenemos que tratar con el Señor. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si va a haber una palabra que se va a repetir en el capítulo 4 y en el capítulo 5 constantemente va a ser sangre, sangre, sangre. Y va a tomar de la sangre con su dedo y la va a rociar hacia el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, hacia el arca. Y eso se va a repetir constantemente. ¿Por qué? Porque en Hebreos, en la carta a los Hebreos es muy claro y dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A nosotros, ¿qué nos limpia de nuestros pecados? Sean conscientes o inconscientes, sean a sabiendas o por ignorancia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué hacemos? Nos engañamos a nosotros mismos. Si algo me gusta a mí de Dios es que nos invita a hablar la neta, la verdad, a dejar de ser hipócritas y doble cara. Y entonces, ¿por qué muchas veces somos derrotados en nuestras batallas contra el pecado? Pues porque somos hipócritas y no le decimos a Dios, ¿qué crees? Que sí batallo con eso. ¿Qué crees? Que sí necesito que intervengas. ¿Qué crees? Si no intervienes, voy a volver a regar el tepache, Señor. Te necesito. Pero en cambio, cuando somos honestos, cuando somos francos y nos acercamos con ese deseo de ser transformados y renovados y reconocemos esta naturaleza, Dios obra en cada uno de nosotros. Nos da su Espíritu Santo, nos concede dominio propio, nos concede la fuerza de voluntad para darnos la vuelta y no acceder al pecado, para quedarnos callados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si decimos que no tenemos pecado, vamos a resolver la vida en nuestra propia prudencia y con nuestras propias fuerzas. Y resulta que somos más débiles de lo que pensábamos. Porque fuerte no soy. Se tardaron. Ok. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y ¿qué? Y su palabra
no está en nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que abundar en nosotros? La palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16. Y la palabra de Cristo sobreabunda en vuestros corazones para que se animen, para que se exhorten en amor con la palabra del Señor, para que se hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Entonces vuelvo, no puedo decir que yo estoy libre de pecado. Lo que puedo decir es que el Señor Jesús ya pagó por mis delitos y mis pecados, que el justo se sacrificó por el injusto para llevarme con Dios, que Él es el que fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, y que yo le necesito constantemente, y que necesito que Él me muestre cuál es la verdad, si estoy fallando en algo, y esa debería de ser la constante en nuestros tiempos de devoción. Señor, ¿en qué te estoy fallando? Estoy aprendiendo principios bíblicos, estoy memorizando tu palabra, estoy tratando de discernir tu palabra, ya hasta me sé algunos versículos, Señor. Por favor, muéstrame en qué estoy fallando en vivir de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con los principios bíblicos que estoy entendiendo, de acuerdo con el versículo que ya me memoricé, de acuerdo con el texto que acabo de leer. ¿En qué te estoy fallando? ¿Qué no cuadra con tu naturaleza, Señor? Y concédeme la llenura de tu Espíritu Santo para entonces tener el dominio propio, traduzcámoslo como la fuerza de voluntad, el dominio propio, el autocontrol, para precisamente confesar y apartarme y dejar de hacer lo que no es congruente con tu naturaleza. En el capítulo 4 vamos a ver diferentes personas, vamos a ver al sacerdote, vamos a ver al pueblo en general, vamos a ver al pueblo en particular y a los padres de familia. El que haya diferentes personas en el capítulo 4 y que de todos ellos se mencione si pecaren por yerro, por equivocación y qué es lo que pueden ofrecer, que básicamente va a ser lo mismo en cada caso. ¿Qué está mostrando Dios? Que todos podemos caer en pecado, pero que la gracia, la misericordia y el amor es para todos. No es exclusiva de un solo grupo. Y como es tan general el grupo que va a decir, bueno, puedes presentar un toro. Pero y al que no tiene para presentar un toro, bueno, puedes presentar un par de aves. Y entonces abarca toda la población, toda la sociedad, independiente de su situación económica. Dios es accesible para todos, lo que nos recuerda que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obremos al arrepentimiento. ¿Ok? Y entonces regreso al capítulo 4. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. Antes de continuar, en el versículo 2, la traducción del lenguaje actual, el final del versículo me gusta mucho cómo lo traduce, porque dice, si pecare en yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, la TLA dice, es necesario hacerle saber en qué pecó. Y me encantó cuando lo leí así, porque esa expresión se va a repetir a lo largo del capítulo. Es necesario hacerle saber a la persona en qué pecó. Necesito saber en qué me estoy equivocando. ¿Y por qué me gustó? No nos gusta la exhortación. No nos gusta que alguien se acerque y te diga, oye, creo que estás escribiendo huevo sin H. Pues cada quien, ¿no? Al fin la H es muda, ¿no? O sea, si es muda, ¿para qué la pusieron ahí? ¿Me explico? No nos gusta que nos corrijan, no nos gustan que nos alerten, no nos gusta que nos llamen la atención, pero es necesario que nos hagan saber si estamos haciendo algo mal, algo que no está de acuerdo, porque precisamente es pecado por yerro, porque yo no sabía, porque fue sin querer, porque se me chispoteó. Pues sí, para que no se te vuelva a chispotear,
te necesito que hacer es que estés enterado para que te pongas a cuentas con el Señor. En nuestro caso el sacrificio ya fue presentado y entonces vengo, confieso, Él me perdona y me limpia de toda maldad y ya estoy consciente. Y entonces cuando vuelva a haber la oportunidad para pecar, ¿qué va a suceder? Voy a decir conscientemente no o conscientemente sí, y ya habrá otro trato de parte del Señor o madurez. Entonces es necesario hacerle saber a la persona en qué está pecando. Por ejemplo, en el matrimonio, a mí me cuesta mucho trabajo, y mi esposa no me dejará mentir, de repente me cuesta mucho trabajo verbalizar las cosas, expresarlas, decir puntualmente qué es lo que me está molestando, qué es lo que me saca de onda. Mi esposa no, mi esposa es más comunicativa, pues de hecho estudió ciencias de la comunicación, pero en el matrimonio es necesario hacer saber, oye, esta parte, esta forma en la que me contestas o esta forma en la que me dejas en visto o en la que ni siquiera en visto y ahí está el mensaje, pues me afecta y entonces es necesario hacerle saber a la otra parte en qué te está ofendiendo, porque si no la otra parte no lo va a corregir y va a seguir creyendo que lo está haciendo todo bien y que no hay ningún problema. Con los niños chiquitos de repente nos desesperamos porque no están haciendo las cosas como debían de hacer y siempre la pregunta es, ¿y ya le explicaste cómo? Es necesario hacerles saber el cómo para que entonces después ya pueda haber una disciplina. Y no es que estemos buscando la disciplina, pero es que si persisten en hacerlo de una forma que no es la adecuada, es necesario tomar cartas en el asunto, dirían por ahí, disciplinar, corregir y dirigir, ¿ok? Entonces es necesario que sepamos. Y entonces el sacerdote, y entonces que empiece diciendo que si el sacerdote pecare, también nos recuerda lo que dice Romanos 3:10, que justo no hay ni uno solo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos nos corrompimos, todos nos desviamos, todos a una. Aquí está hablando del sacerdote y lo que es impactante de esta primera parte del sacerdote es que el pecado del sacerdote mancha a todo el pueblo, porque tanto el sacerdote como todo el pueblo van a tener que presentar sacrificio si es que el sacerdote peca. Y no nos es discordante a lo que ya hemos leído. ¿Por qué? Porque vimos a Moisés que subió al monte, que estuvo con el Señor, y entonces el pueblo tuvo una idea. ¿Quién es el papá de los sacerdotes? Aarón, ¿se acuerdan? ¿Y qué hizo Aarón? Va, denme todo el oro que tengan y yo ahorita les hago la imagen. Y entonces Aarón, en vez de detener el pecado, pecó haciendo una imagen y el pueblo se desenfrenó. Y le dieron vuelo a la hilacha. Y bueno, y ahí Aarón no puede decir, no, es que yo no sabía, no. Él sí sabía. Pero aquí lo interesante es ver cómo el pecado de alguien que ha puesto Dios en autoridad, cómo puede afectar a los de abajo. Y esto a los papás, a los padres de familia, nos tiene que hablar y nos tiene que alertar. Mi pecado puede manchar de formas extraordinarias a mi familia, aunque yo no sabía que eso estaba mal. Y entonces necesitamos estar alertas con nuestras antenitas de vinil. Hoy Chespirito está en su tumba. Ay, ay. Bueno, ya. Entonces, aquí viene, ¿qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Acuérdense que estas son muertes expiatorias. Y como son muertes expiatorias, para expiar el pecado, es como si el sacerdote le transmitiera su pecado al becerro. Por eso le tiene que agarrar la cabeza mientras lo están degollando y mientras lo está degollando tiene que confesar su pecado, porque entonces su pecado, el que está tomando el lugar del sacerdote, es el becerro. Y reitero, sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecado. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Esto es un manchadero.
¿A alguien les ha salido sangre por la nariz? Es una atascadera, la playera chorreada, está uno en el baño tratando de contener eso, y está uno ahí limpiando, y dice uno, bueno, creo que ahora no hice tanto batidero, yo sufro de hemorragias, entonces creo que ahora no hice tanto batidero, y ya de repente entra alguien de mi casa al baño y, ¿a quién le salió sangre? Pues no limpié. Pero es que mancha uno por todos lados. Y entonces aquí muy puntualmente está diciendo, te vas a mojar el dedo, vas a entrar al tabernáculo de reunión y vas a salpicar 7 veces hacia donde está el velo. ¿Qué dividía el velo en el tabernáculo de reunión? Acuérdense que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿A quién representa el acta de pacto? Es el lugar donde Dios se revela a su pueblo. ¿Ok? Entonces, como para abrir el velo, es que se va a rociar la sangre, para que nosotros pudiéramos tener libre acceso al trono de gracia para alcanzar misericordia. Hubo un manchadero de sangre. Porque el Señor Jesucristo como Cordero fue inmolado en la cruz del Calvario y toda su sangre fue derramada al grado tal que al final le atravesaron el costado y de su costado salió agua y sangre. Pero no crean que eso fue controlado, sino que eso fue se desangró, sería el término adecuado. Y entonces toda su sangre quedó ahí al pie de la cruz. ¿Y qué sucedió? Que el velo se rasgó de arriba abajo, lo que nos muestra que a través del sacrificio del Señor Jesucristo nos podemos presentar con libertad ante Dios el Padre. Y entonces, bueno, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. ¿Qué está diciendo? La mejor parte del animal, lo que huele mejor, si lo pones a las brasas, es lo que le vas a presentar a Dios, la mejor parte. Y la piel de becerro, toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. O sea, todo el animal va a ser sacrificado, todo el animal se va a consumir por partes, pero todo el animal se va a consumir. Es más, toda su sangre va a ser rociada al grado tal que la sangre que quede va a ser rociada al pie del altar. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, entonces ya hablamos del sacerdote. El sacerdote tiene que presentar sacrificios por sí mismo. Por eso es que la carta a los hebreos resalta a nuestro gran sumo sacerdote, porque él no tuvo que presentar sacrificios por sí mismo. El sacerdote continuamente tenía que purificarse, continuamente tenía que presentar sacrificios por sí mismo, pero nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús vivió una vida perfecta delante de Dios y por sí mismo no tuvo que ofrecer ningún sacrificio. Por eso su sacrificio es completo y por eso su sacerdocio es de otra clase. Lo menciona la carta a los Hebreos, es del orden de Melquisedec, ¿ok? El que se rocíe la sangre 7 veces contra el velo del santuario está simbolizando perfección y acceso a la presencia de Dios. Acuérdense que el número 7 es muy representativo en la palabra, aparece constantemente y las veces que aparece normalmente está hablando de perfección, ¿ok? Son símbolos nada más, pero eso simboliza perfección y acceso al lugar santísimo, ¿ok? El que se queme la grasa está hablando de que lo mejor sea presentado a Dios y que lo demás se lleve fuera del campamento. Está hablando de que todo el pecado va a ser removido y todo el pecado fue
consumido. ¿Me explico? Y entonces eso es lo que representa cada parte. Y entonces, bueno, reitero, esto apunta a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro gran Dios y Salvador, nuestro sumo sacerdote perfecto que no pecó. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue como tentado en todo, según nuestra semejanza, o déjenme decirlo así, según nuestras debilidades y hasta nuestra ignorancia. Fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿ok? Ahora, para la congregación. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables, reitero, la TLA dice, hay que decirles, hay que hacérselo saber. Luego, que llegue a ser conocido el pecado, hay que llegárselos a hacer saber. Luego que fuere conocido el pecado que cometiere la congregación, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerá delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura, y hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro como hizo con el de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Ok. Igual, si es que hay algún pecado colectivo y la congregación no sabe que pecó, reitero, hay que hacérselo saber a la congregación, están pecando en esto y esto es contrario a los mandamientos de Dios. Ahora, es imposible que una congregación de aproximadamente 1,000,000 de varones, que es más o menos los que están asentados en el desierto, todos se presenten unánimes al mismo tiempo en el altar a presentar el sacrificio. Por eso llama a los líderes, a los padres, a los representantes de cada tribu, porque están representando a toda la nación de Israel. Por eso cada uno de ellos va a poner su mano sobre la cabeza del becerro. ¿Cuántas tribus son? Son 12. ¿Cuántas personas van a representar a las tribus? 12 personas. ¿Ok? 12 ancianos. Estos 12 ancianos van a poner su cabeza sobre el becerro y el sacerdote, que también ya se purificó por su pecado, va a degollar al animal. Por eso dice el sacerdote ungido. El sacerdote va a degollar al animal y el animal lo van a presentar delante del Señor. Si se fijan, es exactamente lo mismo que con el sacerdote, es lo mismo que con el pueblo. Bueno, ahora, para los gobernadores o para el gobernante en turno, verso 22. Cuando pecare el jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Fíjense, es el gobernador, y al gobernador también hay que hacerle saber que está pecando en algo en contra de Dios. Ya que supiere su pecado, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará él la expiación de su pecado y tendrá perdón.
Ok, si se fijan, el gobernante presenta exactamente lo mismo. Ahora él va a presentar un macho cabrío sin defecto. Ahora, ¿por qué tiene que ser sin defecto? Porque se lo está presentando al Señor. Ni modo que le presentemos lo que sobra. De por sí, ya estoy pecando en contra del Señor. Y luego le presento mis obras, mis sobrantes. Pues eso habla mucho de si quiero o no quiero restablecer la comunión con Dios. Dios está enfocado en que la comunión con Él siempre sea restablecida. Acuérdense que el pecado rompe la comunión con Dios. Ahora, de acuerdo a Santiago, Santiago dice que aquellos a los que Dios les ha dado el privilegio de ser autoridades, Dios les va a demandar una mayor responsabilidad. Santiago lo dice de esta forma: no se hagan muchos maestros, porque el maestro lleva mayor condenación delante del Señor. Tanto el sacerdote como los líderes de cada familia, cada casa patriarcal, como el gobernante, tienen una mayor responsabilidad en sus pecados. ¿Por qué? Porque puede permear hacia la demás nación, ¿ok? Y entonces ellos continuamente deben de estar alerta que aún por ser por hierro, por equivocación, por sin querer queriendo, necesitan ponerse a cuentas con Dios para ser perdonados por Dios y que su pecado no afecte a toda la nación. Muchos de ustedes van a decir: ay, qué bueno que yo no soy gobernante, ni diputado, ni nada de eso. Sí, qué bueno. Pero a la mayoría de nosotros, y lo digo viendo en general, por las edades que veo, pues la mayoría de nosotros en algún punto Dios ya nos puso como por autoridad, como por cabeza, como dirigiendo a alguien más. El hecho de que somos hijos de Dios, el hecho de que le hemos recibido, el hecho de que ya llevamos un tiempito caminando y escuchando la palabra, nos da cierta responsabilidad, donde tenemos que asumirla. Y donde si yo no soy responsable de mis hechos y mis actos, aún de mi ignorancia, puedo afectar a otras personas. Se los pongo en términos de niños chiquitos. Que un niño chiquito, pero mayor a otro chiquito, peque en contra del más chiquito, pues obviamente el mayor tiene mayor responsabilidad. Cuando yo le llamo la atención a mis hijos, obviamente a Esteban le digo: Esteban es el grande, hijo, tú eres más grande que Caleb. Y entonces tú más bien tendrías que haberte detenido y no empujar a que tu hermano también lo hiciera. Si tu hermano está peleando, tú tienes que detenerte y necesitas quitarte, necesitas tomar la iniciativa, tienes una mayor responsabilidad porque a ti desde antes ya te lo he explicado. Y entonces están estas responsabilidades. Bueno, esto hablando del gobernante, versículo 27, para el hombre común y corriente, y aquí varios alzamos la mano, para el común y corriente. Si alguna persona, nadie alzó la mano, soy el único, perdón, o sea, discúlpenme. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto, traerá. No tengo cabra, tengo cordero. Bueno, tiene que ser una hembra sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido. ¿Y qué va a suceder? Y su pecado será perdonado.
Para el hombre común y corriente. Pues para el hombre común y corriente, o sea, todos y cada uno de nosotros, aunque les cueste aceptarlo, este, ya hubo un sacrificio. Y un sacrificio que quita todo pecado. Acompáñenme a 2 Corintios, porque si se fijaron, dice que la hembra que habían de presentar debería de ser perfecta, sin defecto. Acompáñenme a 2 Corintios. Capítulo 5. Miren lo que dice el verso 21 de 2 Corintios capítulo 5. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque podemos decir del texto que estábamos leyendo y que para la gente común que no conoce a Dios, cuando llegan estos textos dicen, ya ves cómo ese Dios sí demanda sacrificios, ya ves cómo ese Dios sí es sangriento, ya ves si lo comparas con las demás religiones o con los demás cultos y es el mismo, no es diferente a ellos, no, sí es diferente. Si se fijan, con toda la sangre que hay derramada, con toda la petición de animales, está pidiendo animales sin defecto. Y todo esto está apuntando a un sacrificio que es mucho mayor. El Hijo amado de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito amado, al que no conoció pecado. ¿Para qué? Para hacerlo pecado por nosotros, para justificarnos a nosotros y para nosotros que reconciliarnos con Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En verdad, este Dios que se está revelando a nosotros es diferente a cualquier otro Dios que les quieran presentar con D minúscula. Es diferente. La forma en la que Dios busca la reconciliación es diferente a lo que ofrecen las religiones. Dios ofrece reconciliación a través de una relación personal con su Hijo amado que ya se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario sin que nosotros le pudiéramos dar nada a cambio. Es más, ¿cuántos de nosotros seguimos batallando con cosas que ya sabemos que están mal? O sea, no podemos agarrar y decir, ay, es que no sabía. O sea, ya ni siquiera el, ay, se me chispoteó. Bueno, ya ni siquiera el chiras pelas es perdonado. Zafín zafado es perdonado, perdón. De los jóvenes, ¿quién jugó canicas? Yo tengo que, sin pena, yo también tengo las rodillas ásperas. O sea, ahí está un hincado con las canicas, los demás son nueva generación. Pero es que sí había un dicho en las canicas, estás acomodándote la canica ya sea en el hueso o en la uñita como hubiera sido tu tiro y se te zafaba y no le dabas a la otra canica y decías, zafín zafado, es perdonado y te daban otra oportunidad. Bueno, aquí ya no podemos decir eso. O sea, ay, zafín zafado, no, sabemos que la mentira es contraria al Señor y muchas veces la usamos, ¿no? Sabemos que hay cierto tipo de imágenes que no corresponden al carácter de nuestro Señor. Y ahí estamos. Sabemos que hay conversaciones que no glorifican al Señor y nosotros mismos las buscamos y las alentamos. ¿Me explico? O sea, hay cosas que ya sabemos, pero con todo y eso, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Dios ya sacrificó a su único Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenemos un descanso que muchas religiones no tienen o que ninguna tienen. Que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en resumen, el capítulo 4 enseña que el pecado afecta a todos los niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguno que esté exento de pecar, salvo el Hijo de Dios, salvo Cristo Jesús. Entonces el pecado afecta a todos los niveles de la sociedad y la expiación viene por la sangre derramada. En este caso, en nuestro caso, la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Capítulo 5. ¿Será que sí? ¿Será que no? Estoy
Es que son las 12:30. Y entonces, vamos a dejarlo en el capítulo 4. ¿No? Sí, bueno, pues le damos. Ya vi que me dijeron que sí, vámonos. Eso me gustó. Ok, capítulo 5 es la ofrenda por la culpa. Y seguimos hablando de expiación de pecado. Ok, en la ofrenda por la culpa tiene que haber confesión, restitución para que haya limpieza. Ok, miren. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Si se fijan, el tono es más o menos el mismo. O sea, te llaman a declarar, tú sabes algo, y no quieres declarar, y cualquiera de nosotros dirá, no, es que a mí no me metan en esos problemas. De repente el que mete paz se lleva más paz, ¿no? Decimos, o sea, no, yo no quiero estar inmiscuido en sus cosas. Entonces puede uno decir, no pasa nada si yo no digo nada. Y por otro lado, tal vez dices, no, es que yo no sabía no sé, esta persona había tocado un animal muerto y yo tuve relación con esa persona, contacto, y entonces ya me ensució, ya quedé inmundo. Y entonces sigue siendo lo mismo. O sea, delinquir o pecar por ignorancia. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Igual, ¿cuál es el común denominador desde el capítulo 4 hasta aquí? Que la persona que pecare tiene que saber en qué pecó, cuál es la falla, se le tiene que hacer saber qué es lo que lo está distanciando con el Señor. Si tú quieres saber qué es lo que te distancia del Señor, en qué estás fallando, pregúntale a Dios. O sea, haz ese ejercicio y permite que la Biblia, al estar tú en ella, te hable de ti. Acuérdense que la palabra, la Biblia, es espada cortante, más cortante que espada de dos filos, que penetra profundamente en el corazón. Y si tiene un efecto es que discierne que es espiritual y que es carnal, y lo separa y nos lo pone por delante. Y vuelvo, no podemos hacernos de la vista cuadrada y decir, ay, no, yo no, porque la Biblia es frontal, a la Biblia no le da miedo decirnos nuestras cosas. Porque al Señor Jesús no le daba miedo. El Señor Jesús, si algo lo distinguía, es que era muy frontal con el pecado. ¿Qué le dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados. ¿Y eso qué significa? Pues que por dentro eres un cadáver muerto. Y estás en putrefacción. Estás descomponiéndote. Y le podemos seguir agregando a la ilustración. ¿Me explico? Y él no tuvo así de que, ay, no, ¿por qué les voy a decir? No, él los confrontó porque ellos necesitaban saber en qué estaban pecando para ponerse a cuentas con el Señor, porque ellos ignoraban que por su religión, lejos de tener una relación y de llevar al pueblo a tener una relación con Dios, vivían separados de Dios y separando al pueblo de tener una relación con el Señor. Y el Señor Jesús se los hizo saber. Juan el Bautista, ¿qué le decía a Herodes el tetrarca? No te conviene tener esa mujer. Es la mujer de tu hermano, estás en pecado. Y le costó la cabeza a Juan el Bautista, pero no reparó en hacerle saber su pecado. Y entonces es necesario que se sepa en qué estamos pecando, ¿ok? Y entonces será culpable, habla de transgresión contra Dios o contra el prójimo, e incluye ser omiso en lo que debe de tomar uno cartas en el asunto, ¿ok? Y entonces se destaca, ¿qué va a destacar? La necesidad de confesión y restitución por el pecado. Regresó primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, o sea, necesito confesarlos, necesito tratarlos, necesito llamar al pecado pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y restitución, yo creo que la restitución es clave cuando hay arrepentimiento, cuando reconozco que he pecado, ya sea por omisión o directamente, y estoy realmente arrepentido, voy a querer restituir el daño. O sea, no queda, en el corazón no queda con decir, ay,
perdóname, sino que hay un profundo sentimiento de decir, ¿cómo le hago para limpiar tu corazón? ¿Cómo le hago para sanar la relación? ¿Cómo le hago para que mis fechorías no afecten tu relación con el Señor? ¿Cómo le hago? O sea, un profundo sentido de restitución por el daño, ¿ok? Pagar. Reitero, la ignorancia no es excusa. Al darse uno cuenta, tiene uno que actuar y tomar cartas en el asunto, ¿ok? Sigamos leyendo. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere en juramento, y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesús? No te comprometas, ten cuidado con lo que hablas. Si fuera mexicano, si les hubieras dicho, mira, de lengua me como un taco. O sea, párale, que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo demás lleva más de esto, dice. Y es que cuando juras, y normalmente alguien que jura es alguien que no cumple su palabra. Alguien que jura, el argumento es, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Por el pescadito que dijeron. Por el pescadito te lo juro que esta vez sí me voy a portar bien. Ya de que empiezan te lo juro, ya dice uno, ya sé que no. Ya sé que no, o sea, ya, eso. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Por favor, subráyalo. Confesará en aquello que pecó. Cuando te acerques a pedir perdón, sí tienes que decirle a la persona, perdóname, porque sí te insulté. Perdóname, porque sí te grité. No, no, por favor, ya quiten de su argumentación, por si es que te hice daño, ay, no, gracias. No, gracias. O sea, es que por si algo en este tiempo te he fallado, no, sí, perdóname porque te he fallado, no he hecho las cosas como debieran de ser hechas, no he representado a Cristo Jesús, no he obrado conforme a la palabra. O sea, sí necesitamos puntualizar en qué he fallado. Entonces, cuando pecare en alguna de estas cosas, uno, confesará aquello en que pecó y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos. Me encanta el Señor. O sea, la salvación no es exclusiva de los ricos. La salvación es para todos y Dios sabe con quién está hablando. Está hablando con una nación que tiene de todo. Tiene gente muy rica, como tiene gente que vive al día como cualquiera de nosotros. Y entonces dice, ok, para todos hay. Ahora me encanta porque Cristo Jesús es uno. El camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Para todos. El uno para la expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas, si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. O sea, tampoco te alcanza para pajaritos. Bueno, tráeme el 20% de tu harina. Acuérdense que la flor de harina es la mejor harina que tiene. De toda esa, de lo mejor, de lo que has guardado para hacer ese pastelito especial, toma el 20% y lo traes para hacer expiación por el pecado. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación.
La traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ok. Básicamente nos está enseñando, ya con la última expresión, es que esta nos enseña a reparar el daño causado a Dios y al prójimo. Por eso es que la harina se le va a ofrecer a Dios y lo demás se lo va a quedar el sacerdote. Entonces, lo que hicimos, tenemos que restituirlo. Con el Señor Jesucristo, Él es el que paga por nuestros delitos y por nuestros pecados, y la deuda fue pagada completamente. Acompáñenme a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2. Dice: voy a leer verso 13 y verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 13 y verso 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, consciente e inconscientemente, bueno, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué nos perdonó? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, ya no hay deuda ni con Dios ni con nuestro semejante. Bueno, y como creyentes, esa salvación y esa libertad de estar endeudado la debemos de cuidar con temor y con temblor, para que precisamente ya no haya este tipo de deudas. Ok. Verso 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona comete falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en los ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte. Aquí estamos hablando de restitución. ¿Ok? La quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová, aunque no lo supo, aunque fue por equivocación, tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Entonces, en el capítulo 5 vemos que se enfatiza la confesión y la restitución. O sea, confieso mi pecado, me pongo a cuentas con el Señor y soy llamado a restituir el daño, ¿ok? Y vemos tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5 cómo Dios hace el perdón disponible para cualquier persona. Tenga bienes o no tenga bienes, tenga riquezas o no tenga riquezas, el perdón está ahí accesible tanto para ricos como para pobres. Y además, con todo este rociadero de sangre, vemos que Dios limpia de pecados tanto conocidos como de pecados que no conocemos. ¿Esto qué nos muestra? Que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios siempre está dispuesto a perdonar y que nuestro Señor nos llama:
todo el tiempo a ponernos a cuentas, no ser omisos, no hacernos de la vista gorda y decir, en mí no hay pecado, sino por el contrario, reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, constantemente estar analizando qué es lo que estoy haciendo, de qué me tengo que poner a cuentas con Dios, y entonces venir y ponerme a cuentas con nuestro Señor, descansando en qué. En Cristo Jesús tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra redención. Acompáñenme a Hebreos, por favor, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 10. Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él murió una vez por todos nuestros pecados. Él hizo este intercambio. Verso 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. O sea, imagínense, está el sacerdote y el día lunes ofreciendo sacrificios y llega el JJ y dice, ay, ahí viene el JJ. Ahora, ¿qué pasó, JJ? Ay, es que yo no sabía, pero ¿qué crees que hice esto? Ok, ¿traes tu sacrificio? Sí, sí traigo mi sacrificio, pues vamos a presentarlo. Mira, pon tus manos y entonces confiesas tu pecado y degollamos al animal. Ok, eso fue el lunes. Y el martes nuevamente está en el oficio y ahí viene JJ. ¿Sí me explico? Y el miércoles, ahí viene JJ. Y el jueves, hola JJ. ¿Sí me explico? O sea, constantemente fallamos. El sumo sacerdote constantemente fallaba y entonces constantemente estaban ofreciendo sacrificios. Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, me encanta. Y en tu Biblia con un color especial siempre remarca cuando diga, pero Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿cómo? Perfectos para siempre a los santificados. A los que Él apartó, o sea, a nosotros, con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Y esto nos acerca a qué? A que Dios es santo, 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 santo. Acompáñenme a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Acuérdense que la palabra comunión es tener todas las cosas en común. Y lo que tenemos en común, más bien a quien tenemos en común, es a nuestro gran Dios, a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta lógica cuando terminas este tipo de capítulos donde se habla de expiación de pecados es, ¿hay algo en lo que te tengas que poner a cuentas con el Señor? Pues aprovecha este tiempo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarte de toda maldad. Si hay algo que alguien más ha tratado de exponerte, de hacerte ver que crees que eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque te choca, pues te checa. Y entonces recíbelo con mansedumbre, recíbelo con humildad, preséntaselo a Dios y pídele al Señor que Él haga su obra en ti. ¿Les parece si oramos? Y le voy a pedir a Ale que nos ayude con dos canciones. Porfa, Ale. Dos canciones para que aprovechemos ese tiempo
para meditar en la obra del Señor, quién es el Señor, y corramos y corramos y corramos con nuestro Señor a ponernos a cuentas con Él para que estemos delante de Él. Hermosísimo Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros queremos santificar, honrar, glorificar, bendecir y exaltar tu precioso y bendito nombre, hermoso Padre, pero no podemos negar que hemos pecado en contra de ti y que es constante nuestra pecaminosidad, ya sea con toda certeza de lo que estamos haciendo o con ignorancia, mi Señor, como sea. Hemos pecado en contra de ti y hoy queremos ponernos a cuentas contigo, mi Señor. Queremos abrazarte a ti, Señor Jesús, porque tú te sacrificaste por nosotros, rendirnos delante de ti, para que tú nos presentes delante de Dios Padre y queremos ser limpiados, lavados, transformados, renovados y conformados a tu imagen. Haz tu obra en cada uno de nosotros, papito, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.